Buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares en esta mañana. Hoy, 6 de junio del año 2014. Estamos definitivamente en la mitad del año y, de hecho, con una serie de notas, con una serie de temas que hay que ir tratando de entenderlo, interpretarlo y de difundirlo. Recordemos que el próximo 5 de octubre de este año se va a elegir a 12.692 autoridades, es decir, con el voto público, con el voto suyo, el voto informado, se decidirá quiénes deben ser estos funcionarios en todo nuestro país. 25 presidentes regionales con sus consejeros, 195 alcaldes provinciales y 1.647 alcaldes y regidores distritales. Recuerden ustedes esta pastillita de todos los viernes en la que abordamos el tema de la política. Vota por aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Lo dijo Bernard Baruch y creo que es una muy buena pastillita para poder tener en cuenta en este proceso electoral. Vamos a pensar lo que viene sucediendo en nuestra política nacional. Nosotros hacemos aquí difusión propositiva, pero hay algunos temas a los que nos vemos obligados a sumarnos, como el tema de la televisión con valores y el tema de la lucha contra la corrupción, que ese es otro de los temas que afecta a toda la sociedad en general. Y por ello decidí otra vez hoy día tomar el tema referido a lo que viene sucediendo en nuestro país en el tema de la corrupción, a la cual todos tenemos que rechazarlo y tenemos que insistir, exigir a nuestras autoridades que se informen, que revisen las normas y que hagan cumplir las mismas. 19 presidentes de gobiernos regionales con 158 casos de corrupción se encuentran en realidad en proceso judicial. La Procuraduría Anticorrupción han señalado que hay 1.505 casos que vinculan a los titulares y a los funcionarios de estos 25 gobiernos regionales. Definitivamente es algo, reitero, que tenemos que hacer una cruzada nacional de todas las bancadas y de todos los sectores, aún perteneciendo o no a un partido político. Frente a toda esta ola un poco fuerte de estos días en cuanto al accionar del Ministerio Público, del Poder Judicial y de las Procuradurías Anticorrupción. De hecho, el presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió con presidentes regionales y luego nos han hecho conocer a través de las declaraciones del ministro de Justicia, nos hace conocer definitivamente que hay un tema de presentar en estos próximos días el proyecto al Congreso de la República sobre leyes para control en regiones. De hecho, esto de ley para control de los gobiernos regionales no sé cuánto vaya a encajar, porque tenemos que pensar que la descentralización pasa por la auténtica definición de roles, mas no necesariamente de interferir. De hecho, el ministro de Justicia ha señalado que se refiere exactamente a los mecanismos de elección regional, así como del proceso revocatorio, requisitos e impedimentos y el voto informado. Sobre todo cuando se ha referido el ministro de Justicia a los casos ya con detención. En el caso de César Álvarez ya estaba en Piedras Gordas, en el caso de Gerardo Viñas de Tumbes, otra persona ya con proceso de detención, Cleber Meléndez, que ya ha sido detenido, y Gregorio Santos, que posiblemente se den en los próximos días. Ahora, pero hay otros gobiernos. Ayer la Fiscalía intervino, por ejemplo, al gobierno regional de Loreto. Aún no todavía ha salido ninguna orden de detención, pero ya hay un primer intento justamente. Igual hay comunicaciones sobre el gobierno regional, en este caso de Huancavelica. Entonces, ahí hay preocupaciones por los temas de la decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a estos políticos. De hecho, además de los gobiernos regionales, ordenan 5 meses de prisión efectiva para Viñas, a diferencia de César Álvarez, obviamente, que es una mayor condena.
La magistrada del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Tumbes, Betty Ávila Rojas, ha determinado, reitero, 5 meses para el presidente de la región Tumbes. Entre tanto, se prosigue la investigación. La medida, además del presidente regional, alcanza a Javier Meneses Rugel, gerente general del gobierno regional, y al funcionario Jorge Luis Pardo Valladolid. Y cuidado con esto, aquí hay un empresario pedido también por el mismo caso, con orden de detención, al empresario de la imprenta El Chamaco. Cuidado con esto. Hay temas donde usted puede darle servicios y puede terminar implicado siendo empresario. Hay varios periodistas que están obviamente con orden de detención por el mismo problema, por estar implicado en el proceso de la corrupción, sobre todo en el caso de la Centralita, por ejemplo. Así que hay que ver bien, no solamente es para el político, es también para los funcionarios y es también para las empresas cuando realmente se logra determinar que hay una clara relación de corrupción. Detienen al alcalde de Julcán por recibir una coima de 10.000 soles en la provincia liberteña de Julcán. Mercedes Castro Arteaga fue capturado por agentes de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, seguimos hablando de corrupción. Este es un alcalde, un burgomaestre del partido aprista. 10.000 soles encontraron en sus manos recibiendo de un acto de corrupción por una obra, para darle la buena pro de una obra. Esto se da en varios lugares definitivamente. Cuidado que la jornada de lucha contra la corrupción parece que se hace realidad. Economía, el Ministerio de Economía congela cuentas de la región Pasco y de otros 4 municipios. Aquí hay todo un tema realmente, ¿por qué podría haberse afectado, por ejemplo, los programas sociales? ¿Por qué podrían verse afectado la continuación de obras por un problema justamente de un mal manejo en el gobierno? Los municipios afectados son el distrito de San Marcos y Chavín de Huántar en Ancash, Vilcabamba en el Cusco y la provincia de San Román en Puno. Afectados por este congelamiento de sus cuentas, problemas de corrupción. Presidente regional Luis Picón es ovacionado en Monzón. Al final hay una nota diferente de todas las cosas que estamos hablando. Fue declarado huésped ilustre el presidente Luis Picón. Esperemos que siga bien. Tuvo algunos líos hace algunos días atrás, creo que ha superado. Los pobladores recibieron a bien el tractor Oruga con su compresora, 10.000 galones de combustible y explosivos para hacer la apertura de la unión de una carretera por un área de 25 kilómetros entre la zona de Jircán y Rapayán. Los dirigentes han dicho que nunca soñaron que alguna autoridad podría llegar donde ellos, y más aún llevando esta posibilidad de unir a sus pueblos con la región, en este caso con la capital. Buena noticia. Congreso inició debate para prohibir reelección de presidentes regionales. Dio a conocer esto el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, aclaró que el planteamiento entraría en rigor a partir del año 2018 y obviamente la norma plantea no reelección de presidentes regionales, tampoco de vicepresidentes y de alcaldes. Dice que debe ser un periodo, al igual que el presidente de la República, y nada más. A favor de la norma está José Urquizo, los congresistas José Urquizo, Cristóbal Yatas, Hernán de la Torre Rogelio Canches, Roberto Angulo, Teófilo Gamarra, son los que defienden el proyecto. En contra, el congresista Jorge Rimarachín. ¿Qué le pasa? Jorge Rimarachín está defensor también de Gregorio Santos. Usted es cajamarquino, yo también, Gregorio Santos también, y sabemos perfectamente cuál es la función de Gregorio Santos, qué ha hecho. Nosotros hemos recorrido los pueblos de Cajamarca, quizás más que el propio congresista Rimarachín, y creo que hay que tener una opinión sensata. El pueblo necesita lo bueno, no necesita discursos solamente, necesita hechos concretos. Y hoy está en contra de la reelección. Muchas veces trae corrupción, pues esa es una cosa que se da en varios casos. Fernando Andrade, Manuel Damer, Yude Simón, Javier Bedoya de Vivanco, Rolando Reati y Luisa María Cuculiza. Bueno, doña María Luisa Cuculiza pues conoce Lima, ¿no? Y alguna vez va a visitar Huánuco. Estamos hablando del Perú, estamos hablando de las regiones del Perú.
donde 19 presidentes regionales están denunciados por corrupción. Pedro Espadaro, Luis Galarreta y Santiago Castañedo son los congresistas que están en contra de este proyecto de ley. Proyecto donde habla no a reelección de presidentes regionales, vicepresidentes y alcaldes. De seguro que no están de acuerdo conmigo varios alcaldes que son reelectos 4, 5 o 6 veces. Bueno, razones tendrán. En fin, vamos a terminar con la nota informativa. De hecho, al final vamos a, no se mueva de estar con nosotros y acompañarnos, al final vamos a explicarles de dónde viene el origen de la corrupción y por qué se da corrupción en nuestra sociedad y en las sociedades en el mundo. Solo que en el Perú creo que estamos llevando la delantera porque es increíble. Yo no conozco de los Estados Unidos, de sus 50 y tantos estados, cuántos hayan sido definitivamente procesados por corrupción. Si nosotros ponemos un equivalente, si bien es cierto las modalidades de gobierno son distintas, pero digamos, por poner 25 regiones, 19 procesados. Yo recuerdo cuando el gobernador de Florida lo encontraron manejando en estado etílico, lo que hizo fue al día siguiente ponerse al frente de la opinión pública y decir: pido que me sancionen y pido perdón a los jóvenes de mi estado, de mi país, porque soy un mal ejemplo. Fue el hermano de Bush, no me recuerdo, ¿sí? Cuando fue gobernador en Florida. Ojalá tuvieran la capacidad nuestros presidentes regionales en el Perú de pararse al frente y decir: de verdad me equivoqué, he caído en la corrupción y le pido perdón al pueblo y sancióneme con lo que la ley determine. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando en Política al Día.